Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. Bienvenidos sean ustedes a otro programa más aquí en Grado Cero. Y pues hoy tenemos el gusto de poder hablar con Francisco Pineda Gómez. Él es un investigador de tiempo completo del INAH. Su trabajo ha sido muy interesante en los últimos años, aunque él es profesor de antropología, es especialista en antropología social y ha trabajado cuestiones de semiótica de la cultura y antropología del poder. Yo quisiera primero empezar por aquí, Francisco, porque me parece muy interesante esto. Tú como especialista en esta cuestión de antropología del poder, y siendo un país, México un país muy rico en movimientos políticos, ¿por qué le dedicarías 30 años al movimiento zapatista? Porque estamos hablando ya de una vida. Sí. Una vida académica. Así me dijeron en la escuela cuando regresé a la escuela, porque yo empecé a dar clases en el 77, sí, cuando todavía era estudiante. Era posible en esa época, como estudiante, ser profesor de la ENA. Y me retiré después de un tiempo, la época posmoderna de la ENA. No tenía yo nada que hacer ahí, pero para llevar adelante este proyecto de manera disciplinada, porque yo por mí mismo traté de sacar la investigación y no pude, ¿no? O sea, dije, no, necesito disciplinarme, regreso a la ENA, y lo que me dijeron, no es un proyecto de investigación, este es un proyecto de vida. Claro. Y sí, le he dedicado mucho a este trabajo de conocimiento y de difusión de lo que fue la experiencia revolucionaria en México, la experiencia de la revolución social, ¿eh? No el tumbar a un gobierno y poner a otro, ¿no? Sino revolución social campesina de México, jefaturada por Emiliano Zapata, porque además hay mucha información disponible en la actualidad. En la década de los 70 se recuperaron decenas de miles de documentos zapatistas, decenas de miles, o sea, más de 30,000, cerca de 40,000 documentos, que están incluso ahora digitalizados. Entonces, la posibilidad de estudiar con detenimiento, con detalle, está abierta en los múltiples temas, no nada más desde este enfoque de la guerra, sino en los múltiples enfoques. Y lo combino un poco con la antropología, la semiótica, el análisis del discurso, porque precisamente en la ENA me di cuenta que el estudio de las luchas sociales nos permite entender mejor los procesos culturales y viceversa. El estudio de la cultura nos permite comprender mejor las luchas sociales. Los símbolos, por ejemplo, de Mesoamérica, símbolos fuertes, ¿no? Tonantzin. Zapata dice, en los manifiestos en náhuatl, nuestra lucha es por nuestra querida madre tierra, México. La madre tierra, o sea, ya está vinculado de una manera indisoluble en esa frase la lucha por la liberación de México y la lucha por la liberación social, ¿no? Por el despojo de las tierras, montes y aguas. Entonces, hay un aporte desde la semiótica y el análisis del discurso para comprender mejor el proceso histórico, y el proceso histórico me ha dado datos para entender mejor los procesos culturales, ¿no? Entonces yo tengo estudiantes de doctorado y de maestría que están en la línea de investigación haciendo su tesis de distinto tipo. El rock serie de Sonora, en idioma serie, ¿no? Los documentales, videodocumentales de los pueblos originarios en Bolivia, Ecuador, Colombia y México. La producción documental, el análisis semiótico, visual, o las luchas por el territorio, la cartografía de los pueblos originarios, los rituales mayas, etcétera. O sea, hay la necesidad de estar constantemente en contacto con los estudiantes, leyendo y comprendiendo sus proyectos de investigación antropológicos, pero que a mí me enriquecen en cuanto a la comprensión de la historia que vivió México. Por ejemplo, el análisis del discurso racista me permitió comprender mejor cuál fue la política de estos gobiernos que combatieron a la revolución social, ¿no? Madero, Huerta, Carranza. Posiblemente sea necesario mencionar cuál era el pensamiento racista que había en el jefe de las operaciones
contra Zapata y que llevó a cabo la gran operación especial para asesinar a Zapata, Pablo González. Aquí tengo un manifiesto que dice: del general Pablo González, jefe del Ejército de Operaciones del Sur, a los habitantes de Morelos. Está fechado en Cuautla, son 3 páginas, está fechado en Cuautla el 16 de abril de 1919, unos días después del asesinato. Y dice de Emiliano Zapata que tuvo una vida miserable y vulgar por su cretinismo congénito, por su absoluta inferioridad mental, y fue simplemente un bandolero, un criminal, un azote maldito en su propia tierra natal. Pensamiento racista. Más claro ni el agua. Aquí está otra línea del racismo. Emiliano Zapata tenía que caer por el ineludible imperio de la ley biológica, que condena a los seres inferiores y deformes, y que hará siempre triunfar a la civilización sobre la barbarie, a la cultura sobre el salvajismo, a la humanidad sobre la bestialidad. Bajo esa doctrina racista, asesinaron a Zapata. Y no es que sea mi opinión, es el documento que está en el archivo del jefe del Estado Mayor de Pablo González y que está disponible en internet en el Centro de Estudios de Historia de México. El general se llamó Manuel Huilars con W González, jefe del Estado Mayor de Pablo González. Ahí se consigue el documento en internet. Es esa la concepción que tenían los carrancistas que hicieron la guerra genocida contra la población civil en Morelos. Sin ese pensamiento racista, ¿cómo comprender el genocidio que cometieron? El incendio de los pueblos, los fusilamientos, los secuestros masivos de la población, la estrategia de tierra arrasada contra las siembras, las semillas, los ingenios azucareros. Era necesario que esta gente tuviera una concepción de desprecio hacia los mexicanos del territorio zapatista tan grande que los pudieran matar, asesinar indiscriminadamente, incendiar sus casas, sus pueblos. Este libro es la última parte, o por lo menos así lo dices tú, de una tetralogía que antes de meternos a ese trabajo en particular, me interesaría saber mucho. Yo porque leí los primeros libros, pero creo que hay personas en la audiencia que a lo mejor no los han leído. ¿Por qué dividiste así esta periodización de la historia? Es decir, ahorita, por ejemplo, el número anterior fue 1915 nada más, y aquí es del 16 al 19, ya cuando ya viene la muerte de Zapata también. Pero ¿por qué periodizarlo así históricamente? Y más importante aún, a la luz ya de todo esto que tú has hecho, ¿te arrepientes de esta periodización o sigues firme con la periodización que hiciste? Bueno, siempre es posible cambiar la periodización según los hechos decisivos. Originalmente, en 1988, cuando elaboré el proyecto, fue cuando hice la periodización, y el criterio fue observar primero el periodo ascendente de la Revolución del Sur, hasta la toma y el control de la Ciudad de México, y luego el periodo descendente, que fue a la defensiva estratégica. O sea, el ejército de Carranza invadió Morelos y las zonas aledañas, y los zapatistas estuvieron a la defensiva. Lanzaron la contraofensiva, doblegaron a las fuerzas carrancistas, y luego la ofensiva general. Al 30 de noviembre de 1916, Zapata dio la orden para lanzar la ofensiva general y derrotaron a los carrancistas a principios de febrero de 1917. Bueno, es la curva. El primer libro, La irrupción zapatista en 1911, trata desde que se levantaron en armas los pueblos contra las haciendas y contra Porfirio Díaz, hasta que promulgaron el Plan de Ayala. La idea es esa: cómo lograron esa transformación y se
y se dio origen al nacimiento del zapatismo, ¿no? Esa es la idea. Después viene una etapa ofensiva que consiste en, como lo dice el Plan de Ayala, una constante lucha, operaciones, campañas militares del Ejército Libertador para tomar la capital de la República y derrocar al gobierno de Madero y de Huerta. Esto fue el periodo de la Revolución del Sur, 1912-1914, y lo cerré cuando, después de tomar la capital de la República el 24 de noviembre del 14, días después, llegan la División del Norte, Pancho Villa, y se reúnen en Xochimilco, hacen el desfile militar en la Ciudad de México. Ahí cerré el libro, ese segundo libro, que comprende del 12 al 14, 3 años. Esto pensaba yo que iba a tener a llegar al punto culminante, porque después, como no hubo unidad en los hechos de la Revolución del Norte y la Revolución del Sur, sino que después de ese encuentro, simbolizado por el encuentro de Villa y Zapata, los ejércitos se separaron. Pancho Villa de inmediato se fue a ocupar la ciudad de Guadalajara, Felipe Ángeles meses después tomó Monterrey, Zapata salió de la Ciudad de México para tomar la ciudad de Puebla, que entonces era la segunda ciudad más importante del país. O sea, operaron por separado, el Ejército Libertador y la División del Norte. Entonces eso dio lugar a que cambiara la situación estratégica, en el sentido de que esa alianza, esa unidad revolucionaria del norte y del sur no se produjo, pero sí se produjo la alianza de Estados Unidos, el Imperio del Norte y el gobierno de Carranza. Entonces eso fue un vuelco decisivo en la correlación de fuerzas, y de tal manera que los zapatistas perdieron el control de la capital el 2 de agosto de 1915. Trataron de recuperar la capital en una gran campaña en septiembre de 1915, no lo lograron, se mantuvieron en la zona nuclear, Morelos, y vino el cerco sobre Morelos, que es donde empieza este libro, el cerco al territorio zapatista y la invasión que empezó en marzo de 1916 y fue derrotada por los zapatistas el ejército de Carranza fue expulsado en febrero de 1917. Entonces, allí podría haber terminado un libro, ¿no? Pero no, porque la guerra del ejército de Carranza continuó contra la revolución campesina. El cerco militar se mantuvo, la guerra económica se intensificó, la destrucción de las siembras, los ingenios azucareros fue enorme en Morelos, masacres, genocidio. Y entonces los zapatistas, y eso es lo que creo yo que había que rescatar, es que no solamente lograron esa victoria militar cuando estaban sitiados, cercados, sino que se dedicaron inmediatamente a reorganizar las fuerzas. Y entonces fuerzas militares, populares y políticas crearon un gran trabajo, hicieron un gran trabajo de reorganización del territorio zapatista, que es completamente, en mi opinión, no he visto que se haya rescatado hasta ahora. Escuelas, fundaron más de 100 escuelas para niños, para niñas, escuelas mixtas, escuelas para adultos, obreros. Crearon asociaciones defensoras de los principios revolucionarios que estaban a cargo de dar conferencias en los distintos pueblos de su correspondiente distrito, y es impresionante, ¿no? Por ejemplo, en el distrito de Xochimilco, Puebla, que está en las faldas del Popocatépetl, lado sur, allí había cerca de 500 miembros de la Asociación Defensora de los Principios Revolucionarios, encargados de promover los principios revolucionarios, de promover las escuelas y de promover que se instauraran las medidas necesarias para defender la tierra, por ejemplo, medidas ecológicas, que podemos llamar ecológicas, como prohibir y vigilar que no se talaran los árboles pequeños, los árboles que todavía estaban floreciendo, y no se protegiera el bosque, ¿no? En el Popocatépetl. Eso fue muy importante, y evidentemente, ya estando así
viendo todo lo que hizo del esfuerzo de la revolución campesina para reorganizar las fuerzas, abastecerse de municiones y armas, propagar la revolución a nivel internacional, pues era necesario ver en qué terminó esto. Y vino la segunda invasión de Morelos por parte del ejército de Carranza, y fue la que logró asesinar a Zapata el 10 de abril del 19, o sea, pocos meses después. El libro, si bien no empieza ahí, pero sí es, creo que una línea muy importante en muchas de las explicaciones que haces. Empieza con este reconocimiento de facto de Carranza por parte del gobierno de los Estados Unidos, ¿no?, como presidente, ¿no?, de la República, en el cual pareciera ser, nos presentas por lo menos un Carranza muy ajeno a la historia oficial, no, porque lo pensamos como figura legítima, pero no, en realidad pareciera ser que no es legítima por lo que nos narras en el libro. Sí, es sorprendente. Mira, por ejemplo, después de que reconoció el gobierno de Estados Unidos a Carranza como presidente de facto, a las 2 semanas, Carranza les propuso que ellos, los gringos, podían intervenir en México militarmente para perseguir a los fuera de la ley, los villistas. Y eso quiere decir que Carranza estaba favoreciendo la intervención militar de una potencia extranjera en territorio nacional, antes de la invasión que se produjo meses después, en marzo del 16. Esto fue en noviembre del 15, creo que el 3 de noviembre, y en marzo ya estaban los Estados Unidos ocupando Chihuahua. Fíjate, el asunto es que allí Carranza hizo también un acuerdo secreto para que el gobierno, las tropas invasoras de México, del ejército de Estados Unidos, ocuparan los ferrocarriles mexicanos para abastecer de víveres y municiones a sus tropas. La noticia se filtró, la información se filtró en la prensa de Estados Unidos, y el secretario de Relaciones Exteriores, que era Cándido Aguilar, también yerno de Carranza, reclamó, dijo, pues es que ya nos pusieron en vergüenza. Ya nos quemaron. Ya nos quemaron esto no, quedamos de que esto se mantenía en secreto por razones políticas para que no se supiera, pero ya se sabe, y eso se ha ocultado. Sí. En México se ha ocultado para sostener la imagen de Carranza como nacionalista. Claro. Carranza les facilitó en la época de la invasión de Chihuahua a la flota del Atlántico que estaba desplegada en el Golfo de México, frente a Tampico, Veracruz, Coatzacoalcos, Puerto Progreso principalmente. Les facilitó las transmisiones porque les fallaban a los barcos las transmisiones inalámbricas, y Carranza dijo, nosotros los retransmitimos. Los gringos le daban a los carrancistas los mensajes codificados, y los carrancistas le enviaban al barco de Coatzacoalcos, de Progreso, el mensaje de Tampico, y así, ¿no? Entonces hay un servilismo que yo, en mi opinión, no sé cuál sea tu opinión, pero que sabes leyes, que constituye traición a la patria. Favorecer al ejército invasor del territorio nacional es traición a la patria. Los gringos, el gobierno de Estados Unidos, además exigió que Carranza, ya que era reconocido, rehabilitara a los mexicanos que contribuyeron a la invasión de Estados Unidos en el puerto de Veracruz, que abriera el negocio del Nequén indiscriminadamente, y el petróleo. Desplegaron también, en los días que asesinaron a Zapata, sí, desplegaron la flota de guerra de Estados Unidos frente a Tampico, exigiendo la entrega incondicional del petróleo mexicano, y que se logró después, ¿no? O sea, hay acuerdos para el saqueo del petróleo y antes, ¿no? Y a cambio, el ejército de Carranza recibió favores de las empresas petroleras. Por ejemplo, la de Lébano, esa le facilitó a Carranza combustible para la movilidad de los ferrocarriles constitucionalistas, así llamados. Y así, en la Ciudad de México hubo un sistema de atrincheramiento norte, por allá por Barrientos, por Tlalnepantla, Guadalupe, o sea, Hidalgo, por el Tepeyac, Iztapalapa, Tlalpan, Besares, bueno,
Tlalpan. Y ese sistema de trincheras fue construido con cúpulas blindadas para la artillería, con instalaciones de transmisión inalámbrica con capacidad para llegar hasta Panamá. Sí, hubo un apoyo incluso en el sistema de trincheras, en municiones, millones de municiones al ejército de Carranza. Entonces sí, hubo favores del imperio al gobierno de Carranza por su contribución a la invasión, a las operaciones desde el 14, ¿no? Una de las cuestiones que mencionas detrás de todo este proceso, que dado los hechos que tú explicas, esto me parece totalmente genocida también como tú, es este interés por el petróleo y por las cuestiones militares, que curiosamente a mí me causa mucho escozor. O sea, yo entiendo que en la época a lo mejor no se hubiera podido conocer eso, por los medios, por las cuestiones de información, pero al día de hoy tampoco lo queremos ver así. No sé si me estoy explicando. Sí, hay una sí. especie como de negación que no pasó, que no existió. Completa. ¿Y a eso a qué se debe? O sea, ¿por qué inclusive? Porque tú eres el único que yo he leído hasta ahora que empieza a hacer una reflexión sobre estas cuestiones y lo haces ya a la luz ya de un proceso de más de 100 años. Sí. O sea, ¿por qué existió este proceso de negación? Porque es parte del dispositivo de la dominación, ¿no? O sea, reducir a la revolución campesina social, la revolución de los pueblos, de su ejército libertador, reducirlo a un individuo, Zapata, ¿no? De allí cerca de donde vivo está el monumento al caminero. ¿Cuántos monumentos al ejército libertador hay? Ninguno. Está bien que haya un monumento al caminero, al trabajador que construye los caminos de México, pero ¿cómo no se le va a reconocer? Es una estrategia de dominación, individualizar, reducir. Yo digo, hasta los bigotes, reducir a Zapata hasta una frase, plan de Ayala, o la tierra es del que la trabaja, y ya. No darle más. ¿Por qué? Porque se caen los mitos. Si leemos el artículo primero del plan de Ayala, vamos a decir que ese declara a Madero traidor a la patria y traidor a los principios de la revolución. Y dice, procuraremos el derrocamiento de los poderes de la tiranía que nos oprimen. El artículo primero del plan de Ayala. Y no fue nada más agrarista. Empieza el plan de Ayala diciendo, este es el plan de lucha del ejército insurgente para liberar a la patria y acabar con las tiranías que nos han impuesto. Entonces es eso lo que siempre los zapatistas sufrieron por México. En no este por proceso, un pedacito de 5 hectáreas para sembrar. No. ¿Quién hace una guerra así de tremenda por 5 hectáreas? Nadie. En este proceso de reducción, una de las cosas que me parecieron más interesantes del trabajo, inclusive más que el trabajo en esencia, porque algunas cosas las seguía, fue que no es la guerra, no es el movimiento de Zapata, sino de los Zapata. Es decir, hablas de un Eufemio Zapata, que sí, fue una figura también estratégica en todo el proceso, pero que ni por error se comenta. No. En Estados Unidos le inventaron el cuento en un periódico que se publicaron en español, creo que en Los Ángeles. Inventaron el cuento de que Eufemio estaba borracho, golpeó a un viejito y entonces el hijo del viejito asesinó a Eufemio. Y ese es el cuento dominante, así lo reproduce Taracena, Alfonso Taracena, lo reproduce Casasola y todos. Si uno ve los periódicos de la época carrancistas, está la información, los telegramas publicados que le enviaron a Venustiano Carranza para decirle qué es lo que había pasado. Dicen, Cirilo Arenas dice, Eufemio Zapata interceptó una correspondencia de nosotros para que Sidronio Camacho se pasara al carrancismo, se produjo el enfrentamiento y Eufemio fue muerto. Esa es la historia carrancista de los días en que mataron a Eufemio Zapata en 1917, a mediados del 17. Y el sistema impuso una versión, un cuento distinto de un viejito y un borrachito. Sí, no, está triste. No. Y Eufemio tuvo actitudes muy dignas,
No era Emiliano, era Eufemio, y tuvo actitudes muy dignas. Por ejemplo, en 1915 el gobierno de Estados Unidos amenazó con invadir México otra vez. Y Eufemio contestó, dice, no, pueden venir los barcos que quieran, que son unos cobardes porque no hicieron nada con el Lusitania cuando los alemanes hundieron ese barco de Estados Unidos, pero pueden venir a México y los vamos a combatir aunque seamos 1 contra 200. Pero los mexicanos tenemos coraje, tenemos dignidad y defendemos nuestra tierra. Esa es una carta de Eufemio Zapata que no se conoce en México y que yo tuve acceso a ella porque se publicó, traducida al inglés por el New York Times. Ahí está publicada la carta. De Eufemio a Roque González Garza, diciéndole, no tenemos nosotros por qué atemorizarnos, acobardarnos de la amenaza de Woodrow Wilson. Entonces sí, fue ahora, eso me lo han preguntado, ¿no? ¿Quién fue el más destacado de la parte de Zapata? Yo creo que no fue Eufemio, yo creo que fue Amador Salazar, un primo de Zapata. Y eso porque seguí su trayectoria militar y vi que era en la línea, ¿no? Claro. El general de la ofensiva, el que iba adelante, muy consecuente. Y esa es una característica de la investigación de todo este periodo, del 11 al 19, porque en lugar de, yo digo, así me digo yo, ¿no? Zapata tiene imán, entonces es como una ayatola, ¿no? Sí. Tiene imán, jala, entonces hay que mantener una distancia para no atraerse, y entonces ver lo que hacían los demás, los cuadros medios, y ahí resultaron informaciones muy, muy importantes, como el trabajo internacional que hizo Octavio Paz, era licenciado, no era militar, licenciado Octavio Paz Solórzano en Estados Unidos, el trabajo que hizo un joven que sí era militar, zapatista, Genaro Amezcua, que en su adolescencia repartía el periódico Regeneración y después se incorporó desde el principio de 1911 a la lucha del Ejército Libertador. Zapata lo mandó a La Habana y desde allá hizo trabajo internacional de propaganda, de difusión, de convencimiento, de relaciones, de solidaridad y tratar de conseguir armas y municiones y enviarlas desde La Habana. Participó Genaro Amezcua y su mamá, que era una viejita, era el correo con el cuartel de Tlaltizapán y le llegaban a Zapata recortes sobre la situación mundial y todo esto a Zapata desde La Habana. Y hay una carta donde Antonio Díaz Soto y Gama le escribe y le dice, oye, importantísimo lo que está ocurriendo en el mundo. Dice, yo estoy seguro que este siglo, lo que nos depara este siglo va a ser fenomenal. Nunca el proletariado había alcanzado estas posibilidades de imponer a los gobiernos el interés de la causa obrera. Apoya decididamente las luchas obreras que hay en Europa, que eran Alemania y Rusia, ¿no? La revolución bolchevique. Y entonces desde allí, desde La Habana, trabajó sobre la red magonista de relaciones que había y Genaro Amezcua estableció vínculos con distintos países, especialmente con el Uruguay, en donde el periódico anarquista La Batalla difundió noticias y documentos del zapatismo, de la Revolución Mexicana, en una línea muy consecuente, como también Regeneración difundía desde Los Ángeles hacia distintas partes del mundo, ¿no? De Europa, creo que hasta Australia tenían relaciones los magonistas, ¿no? Una de las cosas que a mí me parece interesante, viendo este problema desde derecho, y sí me gustaría preguntártelo, es que si bien ellos no están de acuerdo con la legalidad que existía en la época, la consideraban no legítima, aún así seguían teniendo esperanzas de construir un orden legal y legítimo. O sea, tanto Zapata como Villa creían que se podía construir un orden legal y legítimo. Sí. ¿No? ¿Por qué no se les perdió esa fe? Digo, después de todo lo que ellos vivieron, de todas esas traiciones, ¿la fe por qué permanece? Sí, porque no era fe, era convicción. ¿Sí? Estaban convencidos de que la patria tenía que ser liberada, que el pueblo mexicano necesitaba vivir con justicia. Dice un manifiesto de Zapata, sin capataz y sin amo, vivir como hombres libres, sin humillaciones y sin miserias. Eso es lo que luchaban. Y entonces sí,
No perdían la esperanza, no la perdían. Iban buscando las rutas para salir de esa situación, a pesar de todas las dificultades. Por ejemplo, vino a Atlantizapán, Morelos, un lingüista estadounidense que se llamó William Gates, igual que Bill Gates. Lo buscas y te aparece Bill Gates siempre, ¿no? Pero se llamó William Gates, no sé si eran parientes, pero él le dijo a Zapata: mira, yo estudiamos juntos con Woodrow Wilson, conozco al secretario de guerra y somos amigos, y creo que el gobierno de Estados Unidos les puede dar el reconocimiento como fuerza beligerante si ustedes demuestran que están unificados con otros revolucionarios de la República y que tienen un control de territorio. Eso le permitiría a ellos acceder al mercado internacional de las armas, ¿no? Como fuerza beligerante. Zapata creyó que era sincero y entonces propició que se buscara la unificación de los revolucionarios en todo el país para que tuvieran el reconocimiento de fuerza beligerante, acceso al mercado de municiones y pudieran derrocar a Carranza. Otro problema: en esas conversaciones con William Gates, que están publicadas en internet pero en inglés, en una revista militar de Nueva York, dice Zapata a William Gates: mira, como tú te has dado cuenta, nosotros podemos tomar la capital de la República, tenemos condiciones para sacar a Madero, a Carranza, pero el problema fundamental es cómo resolvemos el problema económico de la gente. Eso no lo tenemos resuelto. Entonces Zapata estaba muy preocupado por ver la angustia y el desastre que había dejado la invasión carrancista, el caos financiero que había, todo eso, y había la convicción de encontrar esa salida legal y legítima a la revolución. Había la creencia de que sí se podía, que iba a ser difícil, pero que sí se podía, y se buscaron las distintas rutas para darle solución al asunto. Esto, en mi opinión, tiene influencia en el asesinato de Zapata, porque el que quedó a cargo dentro del Ejército Libertador de esas relaciones con otros jefes de la República que estaban en contra de Carranza, Gildardo Magaña fue el que quedó a cargo de esa política desde el principio. Dice Zapata: tú has estado a cargo de la política de unificación revolucionaria desde el principio, hazla. Y Gildardo Magaña fue el que empezó a buscar alianzas sin principios revolucionarios, con gente que simplemente se levantaba en contra de Carranza y ya por eso era revolucionario. Y no era así. En el libro viene un mapa para hacer ver las sublevaciones dentro del ejército constitucionalista. Mira, prácticamente es toda la República. Claro. Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Nayarit, Zacatecas, Puebla, Distrito Federal. Hubo muchas sublevaciones a partir de 1917 dentro del ejército constitucionalista y no eran revolucionarias, simplemente eran contra Carranza, porque Carranza hizo fraude electoral en las elecciones para gobernador en el norte, un gobernador, pues se levantaron en armas contra Carranza, que esto, que lo otro. Entonces de allí agarró Pablo González y le dijo a Gildardo Magaña: sí, nos podemos reunir, por supuesto, para hablar de la unificación revolucionaria. Mentira. En enero del 19, antes del asesinato, dice: junten ustedes a todos los jefes militares en un pueblo que ustedes deciden, no les va a pasar nada mientras nosotros conferenciamos. Es una trampa. Claro. Y entonces este manifiesto de Pablo González lo dice: aprovechamos ese error del zapatismo y filtramos la información de que Guajardo tenía conflictos conmigo, inventamos toda una faramalla y entonces se logró el asesinato de Zapata, llevarlo a la emboscada de Chinameca. Zapata tomó sus medidas. Por ejemplo, puso dentro del cuartel de Guajardo a un jefe zapatista, un coronel Feliciano Palacios, que era de Villa de Ayala, y para que estuviera observando lo que sucedía, pero lo hizo con conocimiento y autorización de Guajardo. Entonces claro, no pudo ver
lo que necesitaba ver. Guajardo y Pablo González montaron un escenario, una escenificación en donde Guajardo atacaba al cuartel carrancista de Jonacatepec. No fue cierto. Lo que sí fue cierto y ocurrió el 9 de abril, un día antes de Chinameca, es que Guajardo fusiló a 59 soldados de su regimiento carrancista, fusiló para convencer a Zapata de que sí se estaba pasando al otro bando. 59 soldados carrancistas fusilados por el coronel Guajardo, carrancista, el 9 de abril. Y eso, en mi opinión, eso sí es opinión, en mi opinión, le bajó la guardia a Zapata, creyó que era cierto y asistió a la emboscada de Chinameca. El mayor zapatista que hizo el primer informe el mismo 10 de abril del asesinato, Salvador Reyes Avilés, era secretario de Gildardo Magaña. O sea, es el que llevó a Zapata por aquí, vamos a ver a Guajardo, vamos a ver esto, vamos a ver lo otro, el que le dijo unió los hilos. Y entonces sí hubo una grieta en la política zapatista que explica por qué Zapata cayó en esa emboscada y por qué. Era una de las soluciones, la unificación era una de las soluciones, pero no podía ser una solución en la medida en que no tuviera criterio revolucionario. De la otra manera, estaba expuesto a eso, a lo que ocurrió, la emboscada. Entonces, no hicieron la tarea pues en Tochimilco, que es donde operaba, donde tenía su cuartel Gildardo Magaña. No hizo la política de unificación con criterio revolucionario. Eso terminó en que Pablo González se diera cuenta y aprovechara esa grieta para hacer la emboscada en Chinameca. Para cerrar, porque imagino tienes más entrevistas, yo quisiera hacerte una pregunta que a lo mejor es injusta, pero que creo que es importante en un afán de investigación para cualquier que se dedique a investigador. Tú empezaste esto siendo estudiante. Sí. Y terminas esto ya siendo profesor de doctores. Sí. ¿Qué cosas no te hubiera gustado saber? O sea, si tú hubieras sabido lo que ya sabes hoy, ¿te hubieras aventado de entrar a la investigación de nuevo? 1. Y 2, así como le pasó a Claudio Lovnis cuando hizo su trabajo sobre Flores Magón, que encontró que tenía un discurso homófobo y algunas cosas así, ¿qué cosas te desilusionaron? O sea, que tú tenías idealizadas y que a lo mejor ya cuando entraste a estudiar ya más a fondo esto te desilusionaron. No me desilusionaron, o sea, aprendí. Vi los errores. O sea, el zapatismo siempre tuvo dificultades en su política de alianzas, siempre. Desde que se aliaron con Madero, desde que buscaron la alianza con Pascual Orozco de Chihuahua, desde la alianza con los villistas, hasta la cuestión con los carrancistas, ¿no?, que se oponían a Carranza. Sí, siempre hubo esos errores, pero no me desilusionó esa información porque llegué a la convicción de que aprender de los errores es la manera de asimilar mejor la experiencia revolucionaria. Es decir, la investigación no está hecha para construir ídolos, sino para conocer la historia revolucionaria de México. Y una forma de entender la historia es no ocultar los errores, los problemas que hubo, las debilidades, y llegar a comprender mejor el proceso complejo que vivió México en esos años, en esa década, ¿no? Mira, por ejemplo, hubo un momento que me sorprendió. Dije, a ver, está pasando esto en la Ciudad de México, el norte de México, la zona de la línea férrea de Veracruz hasta Querétaro, todas las operaciones zapatistas, y de repente, ¿y Zapata dónde está? ¿Por qué no aparece? Entonces me puse a revisar otra vez los documentos para ver dónde andaba Zapata. Y pues andaba en una operación especial, que era subir de ahí, de la zona de Cuautla, hacia Mecameca, pasar entre medio de los dos volcanes y caerle a la ciudad de Puebla. O sea, atacar la retaguardia principal del carrancismo, que era la línea de Veracruz y Puebla. Esa era la operación, pero estaba como escondida ante todo lo aparatoso que aparecía en la información, y
Y pues sí, más que desilusión de dónde estaba Zapata, era como digamos la posibilidad de aprender de la enorme audacia y la capacidad ofensiva, de estrategia ofensiva que siempre tuvo Zapata para resolver el problema de la revolución y establecer este régimen revolucionario, ¿no? Sin capataz y sin amo. Francisco, ha sido un placer platicar contigo. Creo que es un gran libro. Vale la pena leer los 4. Se pueden leer separados. Sí. No, se pueden leer separados para aquellos que estén interesados. Aunque creo que los 4 son muy interesantes. Te da una imagen más de cuerpo entero, creo yo, ¿no? De un hombre que sí tuvo aciertos, pero también tuvo, y de un ejército que tuvo aciertos, pero también tuvo muchas fallas, ¿no? Y de una época que a lo mejor tendríamos que volver a reflexionar para poder entender nuestro propio presente, ¿no? Sí, y sobre todo para borrar de nuestra mente los prejuicios que tenemos acerca de la gente del campo, claro, los que habitamos en la Ciudad de México. Impresionante. Los zapatistas tomaron la estación radiotelegráfica del castillo de Chapultepec, se la llevaron a Cuernavaca y desde allí escuchaban las comunicaciones radiotelegráficas de los obregonistas, cuando Obregón iba para Celaya, cuando iba pensando en sus negocios, claro, que tenía en Sinaloa, ¿no? Y en Sonora, ¿no? Pues pero que los campesinos revolucionarios hayan asumido eso, claro, con apoyo de un telegrafista. Los campesinos revolucionarios han reparado los aparatos y puede ponerse a escuchar y a descifrar algunos códigos y todo eso, es sorprendente. Pues bueno, ha sido un placer, Francisco. No, muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación y saludos para toda la audiencia. Gracias.